Garantizar el acceso a medicamentos de calidad requiere una extensa capacidad productiva. Con más de 80 años de trayectoria, Pisa Farmacéutica cumple esta misión en México y América Latina con una oferta de medicamentos accesibles y de calidad. Conoce más sobre su historia y su visión de futuro en pisa.com.mx. Lo que hay que saber. Expansión Daily. Trabajo forzoso e inmigración laboral elevan el riesgo comercial del agro en el TEMEC. Si no realizas tu registro telefónico, estás en riesgo de perder tu WhatsApp. Y hasta ahora no hay ningún europeo en octavos de final gracias a América Latina y África. Es martes 30 de junio. Yo soy Mónica Alfaro y esto es Expansión Daily. Expansión Daily. Toda la información en voz de los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Te doy la bienvenida a este episodio de Expansión Daily. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones de este podcast para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Hoy están conmigo Lidia Arista, reportera de Expansión Política, y Mario Palafox, jefe de información en Sports Illustrated México. Lidia, ya traes tu playera de la selección, ¿verdad? Hola, Mon. Muy buenos días. Por supuesto, porque hoy gana México. Mira, después de las sorpresas que nos estuvo dando el Mundial el día de ayer, yo no veo por qué México no vaya a ganar el Mundial mismo, Lidia. Pero bueno, vamos a hablar de eso más adelante. Empecemos por los temas áridos de dos puntos que elevan el riesgo comercial del agro en el TEMEC. Me refiero al trabajo forzoso y a la migración laboral, porque las empresas van a enfrentar una creciente presión para demostrar que los jornaleros que sostienen sus exportaciones fueron reclutados sin fraude, sin coerción y sin prácticas asociadas al trabajo forzoso. Ya sabemos que estamos en momentos donde se está revisando el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, y uno de los temas clave, Mon, más allá, digamos, de la calidad de los productos que llegan por este comercio trilateral, por supuesto, es el tema laboral. ¿Por qué? De lo que se trata es que quienes están trabajando en el campo tengan las mejores condiciones. Pues estamos hablando de que, por ejemplo, durante el primer trimestre de 2026, más de 5 millones de personas trabajaban en la informalidad dentro del sector agropecuario. Esto toma relevancia porque sabemos, sobre todo también, por ejemplo, que en México y en Estados Unidos, la mano de obra para el campo está enfrentando grandes desafíos porque no hay quienes quieran trabajar pues en este sector. Entonces, pues lo que se hace es que se llevan a trabajadores, por ejemplo, de México a Estados Unidos para que trabajen en su campo. Hay un programa que se llama el H2A y pues es una iniciativa del gobierno estadounidense que busca cubrir esta falta de trabajadores allá y contratar a extranjeros de forma legal y temporal. Sin embargo, no es como tan sencillo de decir me voy a Estados Unidos para cubrir con esta actividad porque enfrentan varios riesgos. Por ejemplo, llegan a tener algunas promesas de salarios falsos o cuando llegan por allá les dicen que tienen que cubrir el costo de que se les consiguió un empleo o contratos engañosos. Entonces, de lo que hablamos es de tener reglas claras para aquellos trabajadores que se vayan a trabajar al campo de Estados Unidos o de cualquier otro país. Y para eso hay formatos. Por ejemplo, está Cierto México, que es una organización que promueve justamente estos procesos de reclutamiento éticos entre trabajadores agrícolas. Y ha documentado que hace más de una década miles de trabajadores migran con esas promesas, no solamente México, Estados Unidos, también Guatemala, incluso España, con esquemas en los que el empleador cubre todos los gastos de reclutamiento, transportes, trámites migratorios, en fin, mientras el trabajador conoce desde su comunidad de origen el salario, las condiciones laborales, el alojamiento, o sea, todo está con las reglas bien claras, ¿no? Otro, por ejemplo, el programa piloto Una Cosecha, Tres Países, que justamente está enfocado en la migración laboral circular. Entonces, de trabajadores guatemaltecos específicamente, que trabajan primero en campos mexicanos, después en campos en Estados Unidos y finalmente regresan a sus comunidades o nuevamente a México para otra temporada agrícola. Pero todo está con un seguimiento legal, temporal, en fin, todo esto lo mencionamos justamente en el marco de la revisión del TEMEC, porque el Consejo Nacional Agropecuario ha propuesto avanzar hacia un mecanismo regional que lo que haga es facilitar la movilidad temporal de los trabajadores agrícolas entre los tres países para que se pueda atender la creciente escasez de mano de obra, que es un hecho que hay, especialmente en Estados Unidos, pero los especialistas reconocen
que la migración sigue siendo uno de los principales vacíos de este tratado. Y bueno, por cierto que en redes sociales de Expansión y nuestro canal de YouTube les dejamos un video explicando lo que podría pasar este 1 de julio en las reuniones que habrá del TEMEC. Échenle ojo porque esto no va a terminar el 1 de julio, ¿eh? Pero mientras, Lidia, pasemos a otro tipo de migración. Me refiero a las centrales legadas que están en el dilema de si migrar al mercado eléctrico o pagar nuevas tarifas de transmisión. Fíjate que en el gobierno de la llamada 4T, pues se ha buscado impulsar al sector energético, pero digamos el público. Desde el gobierno de López Obrador se quería que la Comisión Federal de Electricidad tuviera, digamos, mayor importancia, mayor incluso participación en el sector eléctrico. Y pues lo que nos cuenta esta nota de nuestra compañera Diana Gante, que es que las centrales legadas tienen que migrar o tendrían que migrar al mercado eléctrico o pues ajustarse a pagar nuevas tarifas, es relevante porque pone en juego la rentabilidad de proyectos que fueron concebidos bajo reglas distintas y que ahora están enfrentando un escenario nuevo, porque sí o sí tienen que tomar una decisión en las próximas semanas, porque ya el gobierno anunció que se va a actualizar lo que decíamos, estas tarifas. Y mira, si hablamos de las centrales legadas, pues son aquellas que se construyeron derivadas de la reforma energética en tiempos de Salinas de Gortari. Y lo que se hablaba o de lo que se buscaba, Mon, es que pues se construyeron estas centrales porque en ese momento digamos que el Estado no tenía ni la capacidad financiera ni la infraestructura para crear estas centrales. Entonces digamos que se permitió que los privados las construyeran y a partir de ahí ellos operaban bajo un esquema de autoabasto. Ellos podían dar energía o vender energía a algunos privados en el esquema que se conocía como autoabasto, pero que era criticado incluso por la administración anterior. Sí, a ver, voy a recapitular algunos detalles. Lo que sucedió en ese momento es que el gobierno estaba incentivando la instalación de centrales para tener energía mucho más barata y obviamente energía renovable, que era lo que en su momento querían empujar. Una vez que ya tenían algunos privados que estaban interesados en invertir en estas renovables, les dijeron, en resumen, digamos, dónde invertir gracias a que ahí estaba el potencial para esa energía renovable. Pero como no existía la infraestructura para distribuir dicha energía, los mismos privados fueron quienes la construyeron, esta infraestructura, y la cedieron al gobierno porque no podían ellos administrarla como privados. Esto es porque la red eléctrica del país es monopolio natural de la CFE, ¿no? Porque al ser una infraestructura crítica, solo la puede manejar el gobierno. Entonces, lo que bien dices tú es que lo que hizo la CFE fue decirles, ustedes van a hacer un pago mínimo por el uso de estas redes, claro, que ya construyeron. Entonces, ahí es donde empieza esto de que la central tenía su abastecimiento y podía abastecer a otros socios, ¿no? El punto es que hoy, pues ya son otros tiempos y es necesario actualizar estas tarifas, porque se argumenta que los objetivos para los que fueron creados, pues ya se cumplieron, ya las condiciones son otras. Entonces, todo el punto es, ¿a estas empresas les conviene quedarse en el esquema viejo o ya es mejor pasarse a un nuevo mercado eléctrico? Y fíjate que las empresas ya están analizando pues qué tienen que hacer, si se quedan con los contratos legados hasta que terminen, porque hay algunos, Mon, que son, digamos, de décadas, de 20 años, e incluso pues hay algunos que todavía se autorizaron antes del 2020, entonces todavía tendrían como algunos años por cumplirse o deciden más bien ajustarse a la nueva tarifa de transmisión. La nota de nuestra compañera Diana habló ya con especialistas que consideran que no hay una respuesta única sobre si conviene o no migrar, porque al final de cuentas digamos que estamos hablando de una decisión que va a depender de cada empresa, por supuesto también de esta vigencia de sus permisos y las condiciones financieras bajo las cuales se desarrolló cada proyecto. Sin embargo, sí o sí tendrán que tomar una decisión en las próximas semanas, porque lo que comentábamos de esta actualización de tarifas, pues ya entró o ya se anunció en este mes de junio. Entonces, pues algunas empresas o compañías pues ya analizaban migrar debido a la proximidad del vencimiento de sus contratos. Pero otras, como decíamos, pues como tienen permisos que todavía son, digamos, de larga vida, a lo mejor van a tener que optar por permanecer en este esquema, pagando lo que decimos, el ajuste de las tarifas y quizá esperar a un mejor momento para tomar una decisión. Lidia, es un tema muy técnico, pero es muy polémico porque además implica hacer muchos cambios en las propuestas de ley. Entonces, bueno, vamos a darle seguimiento y pasemos a temas políticos, esos que te encantan y que son lo tuyo, porque junto con Yaret de la Rosa escribiste sobre Morena y los retos que tienen más allá de mantenerse unidos ahora
durante el arranque de su proceso interno para definir a los candidatos para 17 gubernaturas que se van a disputar en las elecciones del 2027, como que, por ejemplo, el método de la encuesta convenza a los morenistas y a sus aliados para mantener la unidad y que no se filtre ningún perfil vinculado con el crimen organizado. A ver, esos son los dos principales retos, pero esto lo estamos diciendo porque la semana pasada Morena pues ya arrancó la carrera por estas elecciones y 113 morenistas y 164 de sus aliados, que ya sabemos el Partido del Trabajo y el Partido Verde, se registraron para ser coordinadores de defensa de la transformación y la soberanía nacional. O sea, lo previo de donde van a surgir los candidatos a gobernador. Ya estamos en tiempos de definiciones rumbo a las elecciones intermedias de 2027 y pues Morena la semana pasada instalaron un centro de registro en el World Trade Center de la Ciudad de México para que ahí llegaran todos aquellos que están interesados en encabezar los trabajos de Morena rumbo a las elecciones y que puedan ser elegidos a través de para esta figura que se llaman coordinadores de defensa de la transformación. Pero mira, Mon, tienen varios retos porque se supone que ellos lo que quieren hacer es un proceso donde salgan en unidad. Sin embargo, está complejo porque es un partido político que ha crecido pues mucho en los últimos años y si tú te postulas por la marca Morena, pues tienes como grandes probabilidades de que pueda ser electo y por supuesto llegar al poder. Entonces, Morena para esto pues decide que va a definir a sus candidatos a través de encuestas, pero pues las encuestas han sido un método exitoso, pero que les genera muchos problemas porque los mismos morenistas han dudado de la veracidad o de la efectividad que tienen estas encuestas. Y hay quienes dicen, es que en realidad solamente es un ejercicio que simula una decisión tomada. De hecho, Jared y yo estuvimos en la cobertura hace unos días y algunos políticos aliados, cuando les preguntábamos si confiaban en las encuestas, decían, confiamos más en Dios. Con esto, pues ya te deja ver, ¿no? Cómo está la situación en Morena. Por supuesto, el partido tiene este reto de que las encuestas que levante después del Mundial, porque así será, tengan esta credibilidad y confianza por parte de quienes participaron. Y hay otro reto que no es menor, Mon. El partido y algunos de sus políticos habían estado pues vinculados o señalados por asuntos del crimen organizado. Entonces, ahora Morena lo que busca es analizar los perfiles de quienes ya se registraron para que no se les cuele ninguno. Así lo dijo Citlali Hernández, que es la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones y que, digamos, lleva a mano en todo este proceso para elegir a sus candidatos, de que, o sea, ella dice, lo reconocen, ningún partido está exento que se cuele por ahí algún político que tenga cierto vínculo con el crimen, pero pues nosotros vamos a hacer nuestro trabajo para que esto no suceda. Y déjame concluir lo que dicen ustedes en su nota, que el reto para Morena no es la oposición, que si bien no se ha renovado, no ha renovado sus cuadros, ni tiene un proyecto de nación, sino está en los propios morenistas. Ahí está el verdadero reto para el partido. Y Lidia, no sé tú, pero yo he escuchado a quienes dicen que no se preocupan de no tener su línea si no registran su número, porque cuando tengan internet van a tener WhatsApp, que ya sabemos que hoy es nuestra forma de comunicarnos, la verdad, más importante. Y sí, es correcto, pero solo parcialmente. La realidad es que si no registras tu número, sí te arriesgas a perder tu acceso a esta plataforma. Y es que de acuerdo a la nota de Fernando Guarneros y a fuentes cercanas, WhatsApp, si bien es cierto, no va a eliminar tu cuenta, ni va a restringir el acceso de ninguna persona por no haber hecho su registro telefónico. En caso de no hacerlo, y por ejemplo, que pierdas acceso a tu línea, no vas a poder ingresar a la plataforma si cerraste tu sesión o si hiciste una actualización que forzó el inicio de la plataforma o si, por ejemplo, el típico cambiaste tu teléfono y ahí pues haces toda la transmisión de tus datos. Ahí lo que necesitarías es iniciar sesión vinculado a tu línea telefónica. Entonces, todo se quedaría perdido porque estaría ligado a tu número telefónico que no vinculaste. Ya se ha dicho, Mon, hay que recordarlo que tú cuando registres tu línea telefónica, aunque se te dé de baja, si haces este proceso, pues que ya es por ley, en 72 horas tendrían que reactivártela. Pero claro, ya cumpliste con este requisito que ha establecido la autoridad, ¿no? También es importante porque, por ejemplo, al inicio de sesión de Meta, tiene un doble factor de autentificación para comprobar que un usuario es quien dice ser. Y ya ves que te llega este mensajito por SMS y pues ahí te dan siempre un código. Si tú no registraste, pues no vas a tener tu línea activa, no va a llegar este mensaje con el que podrás hacer este proceso.
Entonces, pues de que lo vas a necesitar, Mon, ¿no? Totalmente, y no van a ser pocas las personas afectadas. Gracias a los datos de una encuesta del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones, podemos saber que WhatsApp es la plataforma más usada en México. Estos son datos de 2022, con presencia del 95% de todos los teléfonos en el país. Es la plataforma a la que más tiempo destinamos los usuarios. Terrible, un gran vicio, debo decir, con un promedio de 4 horas y 22 minutos. Entonces, recordemos que el registro telefónico tiene una prórroga escalonada que se implementará a partir de agosto y de diciembre y que depende del número con el que termina tu teléfono. Y hablando del mundo tech, Lidia, déjame recomendarle a los podescuchas el más reciente episodio de Cuéntame de Economía, porque hablamos del tema más importante de las últimas semanas en el universo tecno, la salida a bolsa de SpaceX. No solamente hablamos de qué hay detrás de la evaluación de la empresa de Musk, nos adentramos a cómo funcionan esas valuaciones, el peso que tienen las expectativas y hasta el poder de este personaje, el impacto que tiene en el valor de la empresa. Así que les dejamos las ligas en la descripción de este episodio para que se lo echen terminando el daily. Y pasemos, Lidia, a la pura adrenalina que estamos viviendo en México, no solo por el juego que nos espera hoy, sino por cómo se pusieron los juegos ayer. Al toque de Sports Illustrated México. Y para hablar de esto está aquí Mario Palafox, jefe de información de Sports Illustrated México. Mario, ¿en qué momento se empezaron a poner tan cardíacos los juegos como los de ayer, donde sobrevivieron Brasil, Paraguay y Marruecos, dejando afuera, por lo visto, a todos los equipos europeos hasta ahora? Los favoritos, nos fueron los favoritos, ¿no? Alemania y Holanda, que muchas predicciones decían que esta vez iba a ser campeones del mundo, y pues mira, Marruecos lo sacó. Y Marruecos no es sorpresa. La verdad es que mucha gente lo da como sorpresa, pero desde el campeonato pasado eliminó a España en penales, eliminó a Portugal de Cristiano Ronaldo y perdió contra la Francia de Mbappé. Entonces no ha sido sorpresa, ¿no? Quizá por lo que ocurrió de que fue el último minuto el empate y después los cardíacos penales, ¿no? El último minuto, además, si no me equivoco, en el mismo día se estrenaron los penales en este mundial en los dos juegos, ¿no? Tanto en el de Paraguay como en el de Marruecos. Y fíjate que este tema de Alemania es lo más sorpresivo en ese sentido porque nunca había perdido en penales en toda la historia, había ganado 4 series, y no a cualquier país, ¿no? Argentina, por ejemplo, a los mismos mexicanos, ¿no? Que es aquella vez del 86 en Monterrey, y ahora pierde con Paraguay, ¿no? Entonces ahí está complicado. Se nos están yendo los europeos y están quedando los sudamericanos y con CONCACAF, ¿no? Ojalá sea buen presagio para hoy. Claro que va a ser buen presagio. Bueno, yo digo, a ver, nada más déjame comentarte algo que es lo que estábamos hablando ayer en la redacción. Qué caro pagan Italia, Alemania, su tetracampeonato, porque parece que una vez que son campeones, Alemania en el 2014, pues ya no han pasado a la segunda ronda de los mundiales. Desde entonces, nomás no han logrado figurar como debe ser. Por lo visto, están compartiendo esa maldición. Pero, a ver, que hoy nos vaya bien a nosotros. Dime, Mario, tú estuviste ayer en la conferencia de Javier Aguirre, en la conferencia de Ecuador. ¿Qué podemos esperar para hoy? Mira, hay 2 temas interesantes. La Azteca históricamente se ha convertido en una fortaleza para México. En el Mundial del 70, en el Mundial del 86 y ahora se suman 9 partidos, 7 victorias, 16 goles a favor, 2 en contra y 2 empates. Entonces tú me dirás si no tiene gran posibilidad México de volver a ganar, ¿no? Y contra Ecuador, a los equipos sudamericanos les ha complicado, ¿no? Tiene nada más 14 partidos, 3 empates y 10 victorias, solo una victoria en equipos, fase de grupos con Ecuador en el 2002 con Vasco Aguirre, pero en eliminación directa no le ganamos, ¿no? Entonces esperemos que esto también se rompa. México ha estado ganando en cada partido una nueva marca, ¿no? La primera fue ganar partido inaugural, en el segundo fue sumar 3 victorias consecutivas con las 2 victorias más la de Arabia del Qatar 2022 y luego ganar sus 3 partidos de fase de grupos que nunca lo había logrado, ¿no? Cada partido hay algo histórico. Ahora se le puede ganar por primera vez a un sudamericano y ganar sobre todo una fase de eliminación directa que no se logra desde hace 40 años contra Bulgaria en 1986 con aquel gol de Negrete. Oye, Mario, pero déjame imaginar que con el rush que agarramos ayer de tiempos extras, de penales, que fueron lo más cardíaco en todos los partidos, pero especialmente en el de la noche, Marruecos y Países Bajos. ¿Qué pasaría? Ya sé que esto es especular, Mario, pero ¿qué pasaría si hoy en el juego de Ecuador y México nos toca la misma suerte de que terminamos empatados,
¿qué podría pasar? ¿Cómo podría irnos a nosotros en penales? Pero es un tema siempre de esos malditos penales, ¿no? Pero últimamente nos ha ido mejor. Pero yo te diría que no creo que pueda pasar. Yo creo que México va a jugar un tema físico. Y fíjate, hay un tema con Ecuador. Llegó muy tarde ayer. De hecho, Sebastián Piqué, el técnico de Ecuador, se quejaba de ello, ¿no? 9 horas de viaje para llegar a su hotel. Entonces dice que todas las otras sedes todo funcionó muy bien y aquí por suerte en México no. Entonces no quiere decir que tenga de repente ventajas el local como se ha especulado de repente en Sudamérica, pero sí es un hecho que llegan con cierta desventaja en cuanto a la descanso, en cuanto al viaje. Pero también les ayuda mucho en el tema de la altura, porque no tienen que sufrir tanto por los 24, 48 horas que mencionan los científicos para que les pueda pegar. Y aparte mencionan también el tema de Quito, que son 2.900 metros y acá 2.400 en México. Entonces vamos a ver también si el Vasco le funciona lo mismo que ha hecho con Corea y con República Checa, copando el medio campo y desgastando al equipo. Ojalá también vamos a ver, yo creo, una estrategia parecida en ese sentido, ¿no? El Vasco tiene 3 dudas: jugar con el lateral derecho, con Jorge Sánchez y Israel Reyes, con Brian o con Gilberto, que parece que va a copar ahí con Lira, con Edson y con Romo, o Edson bajarlo con Montes, que es lo que ha probado estos 2 días, ¿no? Que se enteró que iba a jugar contra Ecuador. Bueno, pues vamos a estar dando seguimiento puntual a lo que esté sucediendo hoy, no solamente en el estadio, no solamente en la cancha, por supuesto, también en las calles de la Ciudad de México y de todo el país. Mario, se acabó el Mundial para Monterrey, se acabó el Mundial ya para Guadalajara también. Correcto, se acabó primero Guadalajara y terminó Monterrey con aquel partido de Holanda con Marruecos. Esperamos que sea México el que continúe, ¿no? Ojalá que sí, porque aquí estamos poniendo todas nuestras esperanzas en nuestro equipo. Mario, muchas gracias por haber estado hoy en el Expansión Daily. Por mi debut y ojalá no sea la última. Un abrazo. No, hombre, por favor, gracias Mario Palafox, jefe de información de Sports Illustrated México. Gracias, Lidia Arista, reportera de Expansión Política. Gracias y pues que hoy gane México. Claro, y ya saben que todo el seguimiento está en las redes sociales y en el sitio web de Sports Illustrated México. Y todas estas notas y muchas más en expansión.mx. Leemos sus comentarios siempre en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Lo que hay que saber de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Expansión Daily, un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.